¿Cuántas veces nos han dicho el neolítico fue una de las principales revoluciones en la historia de la humanidad? ¿Por qué? Porque pasamos de ser cazadores recolectores a convertirnos en agricultores. Mentira, no significa que pasaran de un día a otro o que dijesen vamos a dejar de cazar para siempre y nos vamos a dedicar a la agricultura. No. Lo que pasa es que hubo un momento en distintas zonas, por ejemplo, en la zona actual de Israel, la zona de Egipto, es cuando, bueno, por distintas condiciones climatológicas, es como que le sale más rentable cultivar algunas plantas, después empezarían también a domesticar algunos animales y se dan cuenta que pueden conseguir comida más fácilmente. Esto tuvo muchas ventajas. Esto, por ejemplo, hace que la demografía en el planeta Tierra explote, haga un boom, pues, de hecho se llama así, un boom demográfico, y en el que la población empieza a multiplicarse, empieza a ascender de una manera cada vez más rápida, porque digamos que se dan pues más proteínas, más nutrientes con este tipo de dieta diferente, pero también tiene sus desventajas. Diré dos. Hay dos autores que estoy siguiendo bastante. Uno se llama Yuval Noah Harari y la otra se llama Sanji Lee, que vienen a decir un poco lo mismo. Vienen a decir que la agricultura lo que vino a decir es, o sea, lo que vino a suponer es, uno, una obligación de trabajar mucho durante muchos años. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ir a cazar cuando quieras. Si tienes suerte, pues puedes conservar esa caza, te puede durar, puedes incluso comer de la carroña que dejan otros animales, pero la agricultura requiere un esfuerzo, requiere una planificación, requiere levantarte todos los días y hacer distintas tareas agrícolas, ¿no? Tanto en el neolítico como en la actualidad. Y la otra cuestión que, bueno, digamos que la vida quizás no mejoró tanto, es que se ha demostrado que aparecieron más enfermedades y más tipos de cuestiones que antes no aparecían. Por ejemplo, las encías no eran tan fuertes desde que los seres humanos empezamos a cosechar y a pensar pues, que nuestro futuro debería estar ligado a la agricultura. Entonces, pues digamos que sí, es una revolución, pero todas las revoluciones van muy lentas. Eso es lo primero, es decir, no es algo que de un día para otro, vamos aquí a cosechar, fiesta. No. Entonces, se siguió cazando, se siguió recolectando, se sigue cazando, se sigue recolectando, pero la agricultura hasta hace relativamente poco era el medio de vida de la mayoría de las personas del planeta Tierra. Por ejemplo, hace apenas 30 años el 40% de la población mundial vivía de la agricultura, de todas sus variantes. Actualmente supone un poco más del 25% y va en descenso. Los países desarrollados no llega a lo mejor al 4 o 5%. ¿Vale? La agricultura hay que tener en cuenta que muchas veces tiene que ver con la productividad. Quería escribir aquí productividad, pero no puedo escribir. Imaginad que he escrito aquí productividad, ¿vale? Productividad. Entonces, claro, la agricultura fue creciendo poco a poco. Uno de los principales inventos fue, por ejemplo, el, el arado de hierro, por ejemplo, que es lo que hace que puedas hacer surcos mucho más profundos, puedas meter las semillas y puedas cultivar mejor. Pero durante la época del feudalismo se impuso como un sistema de rotación de cultivos. Significa, imaginad que todo esto que tenemos aquí,
esta cuadrícula son como tus campos. Entonces sería como una tercera parte la dejas en barbecho. En barbecho significa que no plantas nada. Y bueno, las hierbas que surgen silvestres pues pueden ayudar un poco de comida para el ganado. Otra tercera parte se pondrían avena y legumbres que bueno, que tendrían una importancia secundaria en la dieta. Y el trigo sería otra tercera parte, sería el trigo. Que el trigo sabéis pues bueno, que es uno de los elementos básicos, como cualquier cereal, ya sea el maíz, ya sea la misma avena, que nos sale aquí también un poco, o el arroz. Son como elementos que aparecen en cualquier dieta básica de todas las regiones del mundo. Entonces, esto se hacía con la finalidad de no sobrecargar la tierra y de intentar que no se agotara tan rápidamente. El suelo dura lo que dura, entonces si no se va regenerando el suelo, hay un momento, si tú plantas, si en esta cuadrícula de 9, pues en ese, tú todos los años plantas trigo, 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 llega un momento en el que no. Entonces lo que se tiene que hacer es, pues eso, se va combinando para pues conseguir que el suelo dure más tiempo. Esto es un poco lo que se hizo desde el feudalismo hasta prácticamente el siglo XIX, más o menos, siglo XVIII-XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, a principios, una persona, un aristócrata, un inglés llamado Jethro Tull crea la cosechadora, una cosechadora, o sea, una máquina de cosechar, que si os dais cuenta, bueno, era como una especie de ingenio, de artefacto, que lo que hacía era, en un primer lugar, sembraba, o sea, hacía los surcos y por otro lado iba poniendo las semillas. Entonces era como que el sistema ganaba en productividad, eso que decíamos, ¿no? La eficiencia, perdón, la productividad va ganando y lo que hace que si tú tienes, primero, los campos los puedes arar más rápidamente, ganas más tiempo para, por ejemplo, comprar más tierras y ampliar tu propiedad. Y por otro lado también tenemos la cuestión que es mucho más eficiente, no tienes que ir casi semilla por semilla poniendo, se hace de una manera más regular, las semillas no se molestan entre ellas, por así decirlo, y permite que el fruto, que esas semillas germinen y se haga todo de una manera mucho más ordenada. Este invento fue uno de los inventos fundamentales de la revolución industrial, cuando aún no se hablaba de revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una cuestión que no hemos hablado todavía, la cuestión de la agricultura, que es la propiedad. Una cosa es que tú seas la persona que tenga unos campos enormes y tengas este tipo de innovaciones tecnológicas y puedas decir, pues yo paso de esto y me pongo a hacer esto. Pero otra cosa muy distinta es si tú eres un bracero, si eres un aparcero o si simplemente eres un campesino sin tierra. Los campesinos sin tierra obviamente se dedicaban a cultivar las tierras de sus señores, ¿vale? De personas que tenían la propiedad pero no la trabajaban. Entonces, estas personas lo que buscaban era tener su propia parcelas pequeñas de tierra en la que poder conseguir y cultivar sus propios alimentos. Y de aquí viene el concepto de reforma agraria. La reforma agraria es eso, es de intentar repartir, por ejemplo, los grandes latifundios de tierra que pertenecían a los señores y no estaban explotados de una manera intensiva, es decir, que había muchas zonas sin cultivar, había zonas muy descuidadas, había zonas incluso absolutamente abandonadas, que eso es un poco lo que pasaba en España durante la Segunda República, que había tierras, sobre todo en la parte sur, en Andalucía, que no se tocaban, los propietarios eran tan ricos que ni se tomaban
la molestia de ver, a ver aquí que cultivamos, pues nada, pues lo dejamos así, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que la reforma agraria viene a ser una reivindicación de todas estas gentes, estos agricultores, estas agricultoras, que lo que buscaban era pues conseguir eh, que la tierra pues fuese un poco pues para el que la trabajara. Muchos países han intentado hacer esta reforma agraria, España lo consiguió, bueno, lo intentó con poco éxito, muchos países de Latinoamérica, México, por ejemplo, tuvo su reforma agraria, Cuba también. Entonces, pues digamos que es un momento en el que no solamente hace falta la productividad, o sea, no solamente hay que tener en cuenta la productividad y la eficiencia, sino que también hay que tener en cuenta otros factores como la propiedad, los salarios, por ejemplo, tener un salario digno para que este sector, el sector primario, pues siga existiendo, ¿no? Y termino con este rápido repaso de la agricultura. Un poco lo que se está haciendo ahora. Aquí tenemos, en Colombia tenemos una plantación de aguacates, solamente de aguacates. Entonces, fijaos que aquí tenemos un latifundio enorme en el que se ha plantado un cultivo que es muy rentable, de los más rentables del mundo, que es el aguacate. El aguacate hace 20 años no existía prácticamente en ningún mercado y ahora en cualquier sitio que vas hay aguacates que sí, que están muy buenos, que sí, que tienen omega 3, que sí, que son tan de moda, que sí, que saben bien. A mí me gustan mucho los aguacates, pero también hay que ver un poco lo que hay detrás. En primer lugar, hay países que están quitando los cultivos de los pequeños agricultores que no tienen por qué plantar aguacates, pues plantan cereales, plantan frijoles, plantan lo que necesitan para vivir y para vender una parte en el mercado. Entonces, pues esas tierras se las están expropiando o las están mal vendiendo para construir grandes explotaciones de aguacates para ganar muchísimo dinero en el mercado, es decir, que se está acabando con la autonomía económica de parte del campesinado. En segundo lugar, se está destrozando la biodiversidad. Si tú solamente plantas aguacates, estás evitando que se planten cualquier más o otro tipo de cultivos. En tercer lugar, tenemos la cuestión de... A ver un segundo, sí, sí en tercer lugar... ¡Ah! En tercer lugar sería, no voy a parar ahora porque he estado aquí y me ha quedado bastante bien, pero hay eso, en tercer lugar, perdón, ya está. En tercer lugar tenemos el agua. El aguacate es uno de los alimentos que más necesita, que más litros de agua necesita por kilo. Y también está el suelo. El aguacate es uno de los alimentos que más rápido agota los suelos. Es decir, que cuando se pase la moda del aguacate o cuando esta gente decida dedicar sus campos u otros campos a un nuevo cultivo que se ponga de moda, estas tierras van a quedar inservibles. Entonces, hay que preguntarse, ya para terminar, si fue buena idea depender tanto de la agricultura. Realmente es que no podemos ahora escapar de la agricultura. La agricultura pues está unida, está ligada al progreso económico, al progreso demográfico también, al progreso social, sin duda. Es decir, todos los imperios que tenemos pues nacieron gracias a la agricultura, pero no hay que olvidar que la agricultura también está aparejada a las primeras grandes desigualdades sociales, por ejemplo. Las desigualdades económicas empezaron con la agricultura, gente que tiene más campos que otros, por ejemplo. También lo que hemos comentado de la cuestión de las enfermedades y también pues que queramos o no, pues mucha gente sigue
es como secuestrada, un poco, tiene un poco su libertad, sigue estando secuestrada por esta revolución tan necesaria, pero también con su lado oscuro, como es la agricultura. Bueno, espero que os haya gustado, un poco improvisado, pero yo creo que al final ha salido bastante bien, ¿vale? Venga, un abrazo y espero que os sirva para algo, para alguna asignatura, ¿no? A lo mejor para primero de la ESO, para tercero de la ESO, para segundo igual no tanto, pero bueno, veremos. Hasta luego.